Bueno, listo. Muy buenas noches para todos y todas los que estamos conectados en esta masterclass. Me presento, mi nombre es Elianet Cervera Donado, soy profesional en nutrición y dietética y pues soy egresada de la Universidad del Atlántico acá en Barranquilla, en Colombia. Actualmente pues estamos por medio de Opción Yo. Opción Yo es un equipo, somos un equipo de profesionales de coaching, psicología y nutrición que tenemos la misión de brindar apoyo a las personas que buscan vivir mejor y cuidar de sí mismas. Nosotros somos una plataforma que somos 100% online y llegamos a todos nuestros pacientes sin importar el lugar del mundo en que se encuentren. Damos la oportunidad de que encuentren un profesional con el que se ajuste a sus horarios, necesidades y que hablen su mismo idioma. También tratamos de mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad latina en todo el mundo y pues nuestra experiencia dentro de la plataforma, ya hace 2 años aproximadamente estoy vinculada con la plataforma Opción Yo, brindando orientación nutricional a los pacientes, o pacientes de pronto no es el término adecuado, pero sí de pronto a los usuarios de la plataforma, dándoles toda la orientación necesaria en cuanto a mejorar sus hábitos de alimentación, sin importar el lugar del mundo en que se encuentren, sin importar de pronto que los hábitos culturales o alimentarios sean diferentes, pues tratamos de adaptarlo a ello para que se dé de una mejor manera. Entonces, básicamente quería como brindarles esa información inicial. Reglas para la jornada de esta masterclass, muy importante. Tratemos de mantener los micrófonos en silencio mientras estamos haciendo la presentación. En lo posible evitemos estar apagando y encendiendo las cámaras. Y si necesitamos de pronto tomar nota o hacer alguna pregunta, podemos ir anotándolos en el transcurso de la clase para responderlos al finalizar. Entonces, habiendo dicho esto, entonces vamos a dar inicio a esta masterclass que tenemos programada para esta noche. Entonces, pues la temática, como lo habíamos promocionado, es acerca del papel de los carbohidratos en la alimentación. Entonces, ¿qué aprenderemos el día de hoy? Una breve introducción acerca de la parte de nutrición y alimentación. ¿Qué son los carbohidratos? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles son sus fuentes principales? Hay algunos mitos o creencias acerca de estos nutrientes, entonces también vamos de pronto a hablar sobre algunos de ellos, cómo y cuáles incluir en nuestra alimentación diaria. Sobre los carbohidratos. ¿Perdón? Bueno, si podemos silenciar los micrófonos, por favor, para darle continuidad a la clase. Al finalizar, hacemos las preguntas que surjan en el momento. Entonces, esta pequeña introducción que quería primero comentarles es acerca de, pues, realmente qué son los alimentos, qué son los nutrientes. Eso es importante tenerlo claro para no generar confusiones. Los alimentos son todas esas sustancias que el medio ambiente nos ofrece para proporcionarnos energía necesaria para que todas nuestras funciones vitales se den de una correcta manera. Todos esos alimentos van a contener nutrientes, que esos nutrientes son biomoléculas o moléculas que están formadas por diferentes sustancias químicas que van a ayudar a que todos los procesos del organismo se den adecuadamente, se den de una mejor manera. Entre esos nutrientes, los principales o los más importantes son los que mencionamos acá. Los carbohidratos, las grasas y las proteínas son nutrientes macro o nutrientes que se requieren en mayor proporción. Y tenemos vitaminas y minerales que, si bien se requieren en menores cantidades, no dejan de ser igualmente importantes durante el proceso de metabolismo y de regulación corporal, ya que en presencia de vitaminas y minerales es que se dan muchos de los procesos a nivel de nuestro organismo. Entonces, ya teniendo mencionado esto, podemos de pronto saber en qué alimentos se encuentran dichos nutrientes. Ejemplos, las grasas las encontramos en nutrientes como, en alimentos, perdón, como los frutos secos, los aceites. Preferiblemente los aceites deben ser de origen vegetal, de un solo tipo de vegetal.
Por ejemplo, el aceite de oliva es una fuente de grasa, el aceite de aguacate es una fuente de grasa, el aguacate como tal o la palta que quizá la llaman en algunos países. También tenemos las semillas de girasol, semillas de calabaza, las nueces, todo lo que es de origen vegetal, pues son grasas de fuentes monoinsaturadas o que son grasas saludables. Tenemos también grasas de origen animal como la grasa proveniente del pescado, del salmón, de las truchas, que son grasas también muy buenas que aportan omega 3 al cuerpo. Y también tenemos grasas que, si bien son un poco más saturadas para nuestro organismo, se requieren pero en mínimas cantidades y no debemos abusar de ellas, como las grasas provenientes de la leche, provenientes de carnes o de alimentos mucho más grasos de origen animal y de alimentos también procesados, también tiene ese origen las grasas. Tenemos también los carbohidratos, que ya es lo que vamos a profundizar un poquito más dentro de esta masterclass, que tienen diferentes fuentes de alimentos. Las proteínas, tenemos las de origen animal, las de origen vegetal. En cuanto a las de origen animal, tenemos la carne de res, de cerdo, el pollo, el pescado, el huevo, es una muy buena fuente de proteína. El queso también, los lácteos aportan tanto grasa como proteína, están dentro de los dos grupos, inclusive carbohidratos también nos aportan. Y de proteínas vegetales tenemos todo lo que son leguminosas. Estos son las lentejas, las diferentes variedades de frijoles, tenemos los garbanzos, las arvejas, la soya, están dentro de este grupo de proteínas de origen vegetal. Entonces, dependiendo pues de la alimentación que lleve cada uno, pues se orienta el tipo de proteína que debe consumir, si es proteína animal o vegetal. Minerales y vitaminas que se encuentran principalmente en los alimentos de origen vegetal. Frutas y verduras son las principales fuentes de minerales y de vitaminas, por eso es sumamente importante que diariamente estén presentes en nuestra alimentación en las proporciones adecuadas para que tengamos un buen nivel de nutrientes en nuestro cuerpo. En ocasiones tendemos a estar suplementándonos constantemente con multivitamínicos o suplementos de minerales, pero si nosotros lleváramos una alimentación mucho más rica en frutas y vegetales, no sería necesaria esta suplementación con multivitamínicos. Entonces, importante incluirlos diariamente en la alimentación diaria. Y el agua, que si bien el agua no aporta calorías, no aporta ningún nutriente, pues es importante también incluir diariamente el agua porque estamos compuestos en mayor proporción por este componente. Entonces, ya entrando en el tema, ¿qué son los carbohidratos? Pues ellos básicamente son la fuente principal de energía del organismo. Nuestro cuerpo está formado, bueno, los carbohidratos pues están formados por moléculas pequeñas de azúcares, llamados pues en términos coloquiales azúcares o glucosa, y ellos van a formar grandes moléculas que son los carbohidratos, son encargados de darle energía a todas las células del cuerpo, por ende es sumamente importante su presencia en nuestra alimentación diaria. Ellos tienen diferentes clasificaciones. En términos generales, los carbohidratos, también llamados almidones o azúcares o harinas, están clasificados dependiendo de qué tantas moléculas contengan en su composición química. Pero para no hablarles como mucho en esta parte química, sino pues a nivel un poquito más, en términos mucho más sencillos, podemos clasificarlos en carbohidratos simples, carbohidratos complejos, y la fibra hace parte de los carbohidratos complejos. Estos carbohidratos simples, ¿cuáles son? No se les llama simples porque no tengan sabor, al contrario, su sabor es muy dulce. Se les llama simples porque están formados por una sola o dos moléculas de azúcares. Entonces, por eso su absorción es mucho más rápida dentro del organismo, por eso su sabor es mucho más dulce y tiene la particularidad de que es una fuente muy rápida de energía, es decir, van a disparar rápidamente los niveles de azúcar en nuestra sangre, por ende deben ser consumidos con mucha moderación en caso de que haya alguna alteración de salud previa que tenga alguna limitante con el azúcar en la dieta o en la alimentación diaria. Tenemos los carbohidratos complejos,
que ellos básicamente no tienen un sabor dulce en particular, se les llama complejos porque sus moléculas son mucho más complejas, no tienen dos moléculas, tienen más de dos, y usualmente son los almidones o los que conocemos como almidones dentro de la alimentación. Ellos tienen una absorción mucho más lenta, son mucho más saludables, tienen la particularidad de que no elevan tan rápido el azúcar en la sangre como si lo ocasionan los carbohidratos simples, y ellos pues deberían ser la prioridad en cuanto al consumo de carbohidratos dentro de una alimentación saludable. La fibra, por su lado, como ya les mencionaba, es un tipo de carbohidrato complejo, pero el cuerpo no lo digiere completamente. La fibra se tiende a de pronto fermentar un poquito a nivel intestinal, ayudando a que se generen pues bacterias benéficas que colonizan nuestro intestino, ayudando a una mejor digestión, formación de ácidos grasos, etc. Y aportan muy poca energía. Quiere decir que la fibra no va a aportar exceso de calorías, por lo tanto, pues no es un componente que vaya a generar mayor cantidad de energía a nuestro organismo. ¿Listo? Aquí les comparto algunas fuentes de carbohidratos simples o de azúcares simples. Como ya les mencionaba, pueden ser muy dulces en su sabor. Entre ellos encontramos la miel, encontramos el azúcar común proveniente de la caña de azúcar o de la remolacha. Encontramos la lactosa, que es el azúcar de la leche, es un azúcar simple. Encontramos en la fructosa, que es el azúcar que se encuentra en las frutas. Hay algo que sí me gustaría también hacer la salvedad, y es que la lactosa, cuando de pronto en algunos países se comercializa la leche deslactosada, ella se siente con un sabor más dulce, y es porque se rompe de pronto la molécula de lactosa para que sea mucho más fácil de digerir. Lo que esta leche ocasiona en personas que sufren de diabetes o de azúcar alta en la sangre es que su azúcar se eleva mucho más porque el azúcar está suelta, como de pronto por decirlo de alguna manera, está libre y puede subir más rápido el azúcar. El hecho de que sea deslactosada es apta para personas con problemas digestivos que no toleran bien la lactosa, pero no es apta para una persona que sea diabética porque le puede subir más rápido el nivel de azúcar en sangre. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y no caer en el error de consumir una leche deslactosada creyendo que va a ser mucho más sana en cuanto a la parte de control del azúcar en sangre, porque no es así. Y con respecto a la fructosa, que es el azúcar de la fruta, es muy importante también que esta azúcar la consumamos directamente de la fruta, no que la transformemos en líquido, porque así nos sube un poquito más el nivel de azúcar en la sangre. Es decir, las frutas no son malas, tienen ese nivel de azúcar de fructosa presente, pero hay que consumirlas también con moderación. Carbohidratos complejos, como ya les mencionaba ahorita, son de una digestión mucho más lenta, son mucho más favorables en nuestro proceso de alimentación. Entre ellos encontramos los cereales de diferentes tipos, por ejemplo, el arroz, el trigo, la cebada. Encontramos la avena, es un cereal, es una fuente de carbohidrato complejo, y todos los alimentos que se derivan de estos cereales. Ejemplo, panes, pastas. También encontramos todo lo que son tubérculos o raíces, la papa, la batata, camote. Hay vegetales que son carbohidratos complejos, como por ejemplo las zanahorias, también tienen una buena fuente de carbohidratos. Tenemos los plátanos en sus diferentes variedades. La yuca o mandioca, como le dicen en algunos países, también es una fuente de carbohidrato complejo. El maíz dentro de los cereales también está incluido. Y también tenemos las leguminosas, que ya les mencionaba ahorita, que están como fuente de proteína vegetal, pero ellas también tienen un aporte importante de carbohidratos. Tienen más carbohidratos que proteína, por lo tanto están también dentro de este grupo de carbohidratos complejos. Todos los frijoles, las lentejas, los garbanzos, arvejas, son carbohidratos complejos que tienen también una particularidad, tienen un buen aporte de fibra. Entonces cuentan también dentro de esta clasificación de carbohidratos con un aporte de fibra significativo. ¿Qué función tienen los carbohidratos en nuestro cuerpo? Como ya les mencionaba al comienzo, es la principal fuente de energía de nuestro organismo.
ellos nos van a permitir darle a nuestro cuerpo esa energía necesaria para todas nuestras funciones vitales, para caminar, para movernos, para respirar. Nuestro cerebro se alimenta principalmente de glucosa, de la molécula más pequeña de los carbohidratos, que se llama glucosa, es el principal sustrato de nuestro cerebro. Se dice que, por ejemplo, alrededor de 100 gramos al día es lo que nuestro cerebro puede consumir de carbohidratos, pero esto no quiere decir que debamos estar consumiendo azúcares o dulces para darle energía a nuestro cerebro, porque todo lo que nosotros vamos a comer se termina transformando en glucosa a través de todo el proceso digestivo, metabólico, todo termina siendo glucosa para energía del cerebro. Nuestros glóbulos rojos también requieren de energía proveniente de la glucosa para poder producir pues todo lo que ellos requieren. Es muy importante que tengamos un buen nivel de glucosa en sangre para que tengamos un equilibrio en nuestro cuerpo. Cuando hay un aumento de los niveles de glucosa en sangre o una hiperglicemia, que se le conoce de pronto en términos médicos, pueden haber afecciones en salud. Y cuando están muy bajos los niveles de azúcar, cuando hay una hipoglicemia, tampoco es recomendable. Lo ideal es mantenerlo estable con una alimentación balanceada, equilibrada y saludable para que no tengamos ningún tipo de efecto adverso. También los carbohidratos son fuente de reserva de energía. Es decir, cuando nosotros ya de pronto hemos consumido lo que el cuerpo necesita, ya el cuerpo no necesita en ese momento más carbohidratos, los va almacenando en forma de glucógeno, que es un tipo de carbohidrato complejo, y los va a llevar a nuestro hígado y a nuestros músculos. Si el cuerpo no lo utiliza inmediatamente, pues va a depositarse a nivel de hígado y músculo para estar disponible cuando se requiera más adelante. Entonces, por ejemplo, cuando hay periodos de ayuno muy prolongado, cuando de pronto hacemos actividad física, el cuerpo hace uso de ese glucógeno que se reservó de azúcares o de energía previa para ser utilizados en esos periodos donde no le hemos suministrado una fuente inmediata de energía. ¿Qué otra función tienen los carbohidratos? Nos permiten ahorrar proteínas. No deberíamos utilizar la proteína como fuente inmediata de energía, porque la proteína va a ser para formar músculos y tejidos, mientras que los carbohidratos sí son fuente inmediata de energía. Por lo tanto, al utilizar primero los carbohidratos, permite que ahorremos proteína y que su función de ser pues, formadoras de músculos y de tejidos se mantenga estable. Adicionalmente, los carbohidratos forman parte de los tejidos de nuestro cuerpo, como por ejemplo el sistema nervioso. También nos van a ayudar a favorecer la concentración, tener los procesos de aprendizaje mucho más adecuados, mantener un estado de alerta constante en nuestro cuerpo. Hay veces que de pronto cuando estamos con niveles bajos de carbohidratos en nuestra alimentación tendemos a estar un poco más cansados, más agotados, nos podemos sentir un poco mal físicamente, y es porque nos está faltando esa energía proveniente de ellos. El tema de los procesos de aprendizaje es muy importante. En un niño no deberíamos suprimir al 100% los carbohidratos de su alimentación porque están en proceso constante de aprendizaje a nivel educativo y requieren de estas fuentes importantes de carbohidratos para su proceso de aprendizaje a nivel escolar. También los carbohidratos se relacionan con sustancias que hacen parte del ciclo del sueño. Durante la digestión terminan pues convirtiéndose ya en las moléculas mucho más pequeñas, mucho más simples a través de ciertos procesos químicos, y de ahí es donde parten a brindarnos toda la energía necesaria. Entonces, eso es sumamente importante. Como ya les había explicado sobre la clasificación de los carbohidratos, que hay unos que son simples, unos que son complejos. Estos que son simples no deben representar más del 10% del total de la energía diaria. Es decir, si hay un consumo de dulces, de azúcares, de golosinas, de bebidas gaseosas o sodas, debería ser menos del 10% de la energía diaria que consumimos en el día. Cuando ya esto comienza a ser mucho más de esta cantidad o de este porcentaje, comienzan a haber alteraciones a nivel de la salud. Todo ese azúcar o esos carbohidratos que se están consumiendo de más van a la reserva energética. Cuando ya se llena el glucógeno, cuando ya de pronto el glucógeno, que fue la fuente que les mencionaba donde se reservan los carbohidratos,
ya no vamos a reservar más ahí, el cuerpo comienza a reservarlos en el tejido graso, es decir, en la grasa corporal, y es cuando viene un aumento de peso porque se comienzan a acumular en forma de triglicéridos. Entonces es muy importante que nuestra alimentación sea lo más equilibrada y lo más balanceada posible para que esta cantidad sea lo menos representante en nuestra alimentación cotidiana. Bueno, hay algunas creencias o de pronto con todo este boom que hay últimamente de diferentes tipos de dietas, de diferentes modas que han surgido de alimentación para controlar peso, para llevar alimentación saludable, nos han hecho creer que las harinas o que los carbohidratos son malos. Y como ya vimos, pues son muy importantes para nuestro cerebro, para nuestro cuerpo, para nuestro sistema nervioso, para la energía de nuestro organismo como tal. Es decir, que no son malos, son alimentos o son nutrientes que son sumamente necesarios para nuestro cuerpo, y lo que debemos aprender es a consumirlos de una forma mucho más inteligente y mucho más balanceada. Entonces, hay ciertas creencias que de pronto algunas están aquí descritas que les quiero compartir para de pronto desmitificar un poco y saber realmente qué es lo correcto. Por ejemplo, esta creencia que nos dice que las harinas engordan o los carbohidratos engordan y por eso no los como y por eso mejor voy a consumir solamente proteína con vegetales, solamente voy a consumir alimentos fuentes de grasa. Y pues como ya les mencionaba, ellos son fuentes importantes de energía. Los que no son recomendables son aquellas harinas que son muy procesadas o que son ultra procesadas, es decir, las harinas refinadas, los productos derivados de ellas, por ejemplo, las donas, las galleterías, todo lo que sea de pastelería, bollería industrial. Este tipo de harinas sí no son muy recomendables porque son productos que, aparte de tener niveles altos de harinas, tienen niveles altos de grasas saturadas que van a afectar la salud cardiovascular y la salud de nuestro metabolismo. Entonces debemos evitar este tipo de harinas que ellas sí en exceso nos pueden aumentar de peso, nos pueden engordar, como dice de pronto la creencia. Pero el hecho de consumir carbohidratos o harinas complejas que tengan una buena fuente de fibra, ejemplo la avena, ejemplo un arroz integral, ejemplo cereales integrales, los tubérculos como la papa, la batata, en cantidades recomendables, no van a afectar negativamente nuestro peso corporal. Otra creencia que tenemos en el medio es que con respecto a las frutas, como les mencionaba al comienzo, las frutas son una fuente de azúcares, principalmente azúcares simples. Ellas tienen una particularidad, aparte de tener azúcares simples, ellas también tienen fibra en su estado natural. Las frutas, si las comemos en diferentes horas del día, ya sea en la mañana, en la noche o en la tarde, ellas van a aportar la misma cantidad de calorías, van a aportar la misma cantidad de fructosa, la misma cantidad de fibra. Por lo tanto, no va a interferir en que se consuma a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche. No va a tener ningún efecto diferente. Pero sí es muy importante cuando queremos tener un control de nuestro azúcar en sangre o de nuestra glicemia, que las frutas no las consumamos solas y que no las tomemos en jugo, sino que no las consumamos preferiblemente enteras. Al transformar la fruta en jugo, lo que hacemos es que rompemos la fibra, el azúcar natural de la fruta, es decir, la fructosa, queda libre en mayor concentración y de esta forma sí tiende a aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Además de esto, al momento de hacer jugo de fruta, uno siempre utiliza más de una fruta. En el caso, por ejemplo, la naranja, uno utiliza varias naranjas. La idea sería evitar consumir jugo, sino más bien la fruta entera para que esa fibra no permita que se eleve tan rápidamente el azúcar en la sangre y que esta fruta la consumamos preferiblemente acompañada, ya sea de una proteína o ya sea de un alimento fuente de grasa saludable para que esa fructosa o ese azúcar que ella tiene no eleve el azúcar natural en nuestra sangre. Otra creencia que tenemos o que puede estar presente es el tema de comer harinas en la noche. Es muy similar al mito anterior o a la creencia anterior de las frutas después de cierta hora. Sucede lo mismo.
Cuando queremos consumir harinas en la noche y no lo hacemos porque creemos que la de la noche es la que nos va a engordar, si bien no es de esa forma, lo que puede de pronto ocasionar un consumo de carbohidratos en la noche en exceso, si son harinas refinadas, si son panadería, pastelería, bollería, obviamente sí nos puede hacer aumentar de peso, así la comamos en la noche o en la tarde o en la mañana. Lo que podemos hacer cuando estamos en procesos de reducción de peso corporal o de grasa corporal es comer otro tipo de harinas que no sean refinadas, sino que sean más bien cereales integrales, tubérculos en esas horas de la noche para que tengamos una mejor respuesta metabólica al consumo de esas harinas. Tenemos otra creencia y es el tema de que si los carbohidratos son integrales, son más sanos y por ende no nos van a engordar. Una de la parte de esta creencia es real y la otra no es real. El hecho de que un carbohidrato sea integral sí lo hace más saludable porque al ser integral quiere decir que el grano no ha sido refinado, no se le ha quitado la fibra que él contiene. Al no haberse quitado la fibra, tiene más nutrientes, tiene más vitaminas, tiene más minerales y al contener fibra, esto nos brinda más saciedad. No es lo mismo comerse, por ejemplo, un pan blanco a comerse un pan integral. Al comernos un pan blanco, al rato ya tenemos nuevamente hambre, ya se digiere mucho más rápido, es un azúcar simple, mientras que el arroz integral, por contener fibra, brinda mayor saciedad en nuestro estómago, por ende vamos a comer quizá menos cantidad de este alimento. Por ende, puede ayudarnos al control de peso porque comemos un poquito menos de la cantidad, pero la cantidad de calorías, tanto por ejemplo en esta imagen que tenemos el arroz, la cantidad de calorías de un arroz integral, de 100 gramos de arroz integral y 100 gramos de arroz blanco, es muy similar, lo que varía es la fibra. No va a ser de pronto significativo la cantidad de calorías entre una y la otra, la diferencia. Por lo tanto, si yo me como 300 gramos de arroz integral y 300 gramos de arroz blanco, voy a aportar la misma cantidad de calorías a mi cuerpo. Lo que va a variar es el aporte de fibra. Entonces, en un proceso de pérdida de peso o de grasa corporal, nos favorece más un cereal integral que al tener más fibra vamos a consumir menos. Al tener más fibra nos va a permitir también tener una mejor regulación de los niveles de azúcares que tiene ese alimento y no va a elevar tan rápido el azúcar en la sangre por esa acción de la fibra en la digestión. Hay otra creencia de pronto acá pues en las regiones de Latinoamérica y es el tema del consumo de las legumbres o las leguminosas eh, con respecto a la proteína. Si bien los granos tienen, como ya les mencionaba ahorita, un buen aporte de proteínas, ellos también tienen un aporte muy significativo de carbohidratos o de harinas. Entonces no podemos pretender consumir igual cantidad de granos o igual cantidad de carbohidratos o de harinas, porque ellos nos van a aportar ambos nutrientes. Si estamos, por ejemplo, en una dieta o una persona que sea vegetariana o vegana y consume granos como fuente de proteína, es totalmente válido que lo consuma acompañado con un cereal o con otro carbohidrato para poder complementar esa proteína que quizás los granos no tienen en el momento. Pero una persona que pues tenga un plan de alimentación para control de peso o una alimentación equilibrada y saludable, no debería consumir excesos de, por ejemplo, arroz más frijoles, sino que sean porciones moderadas para no incurrir en excesos que puedan conducir a un aumento extra de calorías en su alimentación. Por lo tanto, debemos tener muy en consideración esto y esto va a ser muy dependiente de la condición de salud de la persona, del estilo de vida, del objetivo nutricional que tenga, ir adaptando estos nutrientes a su alimentación diaria. Entonces, en resumen sobre esta creencia, sí, las legumbres sí cuentan como harina o como carbohidrato porque es su mayor componente, más que incluso la misma proteína. Hay otra creencia sobre el tema de que debemos consumir azúcar porque el cuerpo me la pide. Hay personas que, por ejemplo, después de almorzar tienen sensación o la necesidad de comer algo dulce o que de pronto llegó la tarde
y siente la necesidad de comerse un postre, un dulce, y quizás no es que el cuerpo lo esté pidiendo, sino que estamos acostumbrados en una sociedad en la que venimos consumiendo mucho producto procesado, mucho azúcar, y por ende nuestro paladar termina pidiéndonos un poquito más. El cerebro también tiene la particularidad de que actúa sobre el azúcar, perdón, el azúcar actúa sobre el cerebro como una droga. O sea, hay estudios que comparan incluso el azúcar con la cocaína en el tema de que tiende a ser muy adictiva, pero lo ideal es comenzar a suprimirla poco a poco en caso de que estemos consumiéndola en exceso para ir disminuyendo esa sensación de que el cuerpo la está pidiendo o que estamos requiriendo un mayor consumo de azúcar simple, porque el cuerpo no te va a pedir de pronto un carbohidrato complejo, no te va a pedir un arroz integral, no te va a pedir un plátano, no te va a pedir una papa. Usualmente cuando tenemos esta sensación es por lo dulce, por su condición que tiende a ser un poco más adictiva. Pero en general todos los alimentos que nosotros consumimos terminan siendo transformados en moléculas pequeñas de glucosa o de azúcar. Por lo tanto, no es necesario que consumamos azúcar blanca, azúcar morena, miel, dulces en general, porque desde la leche, pasando por las carnes, pasando por las frutas, los vegetales, todo termina transformándose finalmente en glucosa o azúcar para energía del cerebro, para funcionamiento de los glóbulos rojos, para energía de nuestro cuerpo. Es muy importante y quiero también hacer una claridad aquí, es en cuanto a niños pequeños o a bebés. Nosotros los adultos somos los que empezamos a alterarles el paladar. Nosotros no nacemos percibiendo qué es dulce, qué es salado. Y al momento de comenzar a incluir dulces, postres, golosinas a los niños desde edades muy tempranas, incluso desde antes del año, hay veces que cometemos ese gravísimo error, comenzamos a hacer que el niño tienda a darle preferencia a estos sabores dulces y por lo tanto comenzamos a hacer uso de los dulces como premio, como castigo, y comenzamos a que el niño tenga el mal hábito de consumir azúcares constantemente. Entonces comenzamos a tener niños obesos, niños con diabetes en edades muy tempranas. Entonces, si de pronto aquí en el foro hay padres de familia, me gustaría también como darles esa recomendación de que evitemos brindarles a los niños desde edades muy tempranas el azúcar o los dulces, porque vamos a comenzar a acarrear problemas en su salud más adelante. ¿Cómo y cuáles carbohidratos debemos incluir en nuestra alimentación diaria? Esto es muy a consideración de cada profesional de la salud o nutricionista que lo maneje con sus usuarios o con sus pacientes en particular, pero en términos generales, en una alimentación normal, en una persona sana, que no tenga condiciones de salud de pronto relevantes que requieran alguna restricción de carbohidratos, lo ideal es que estos carbohidratos puedan ocupar un 50% de su alimentación diaria. Si de pronto estamos en un proceso de ganancia de peso, pueden ocupar un 50 o un 60% aproximadamente. Y si estamos en procesos de pérdida de peso, puede ser incluso hasta un 10 o 20% en dietas muy restrictivas. Sin embargo, todo es muy de manejo personalizado para que uno pues, pueda identificar los requerimientos de la persona, qué es lo que de pronto, qué tipos de carbohidrato consume para saber cuáles son los más indicados en el momento. Lo ideal es que en un adulto sano puede incluir entre 200 a 300 carbohidratos en el día. Esto equivale aproximadamente entre 5 y 3 raciones de carbohidratos que pueden ser distribuidos en 3 comidas principales, 1 o 2 intermedios como snacks o como meriendas, por decirlo de alguna forma, en el día. Y con esto suplimos este aporte requerido diario de carbohidratos para nuestro funcionamiento adecuado del organismo. Esto va a variar obviamente en función de la salud, del sexo, de la edad, de la actividad física, porque obviamente una persona sedentaria que esté en teletrabajo, por ejemplo, que no se mueva sino solamente para ir al baño, no va a ser necesario un aporte de 50-60% de carbohidratos diarios, contrario a un deportista, a una persona que sea muy activa físicamente, que sí va a requerir un mayor aporte de energía.
Entonces es muy importante tener esas consideraciones en cuenta para no incurrir en excesos que nos puedan traer consecuencias negativas a nuestra salud. Entonces, en ese sentido, es muy importante como hacer este pequeño resumen. Debemos darle prioridad a los carbohidratos complejos. Estos carbohidratos complejos siempre, en lo posible, acompañados con proteínas, vegetales, grasas saludables. Por ejemplo, ya los que les mencionaba previamente, los tubérculos, los plátanos, los cereales integrales, las leguminosas como fuente de carbohidratos, acompañados de los alimentos que ya mencioné, y evitar todo lo que sea ultraprocesado o harinas refinadas también están incluidas acá en esta parte. Evitemos todo lo que sean bebidas gaseosas, que realmente no son para nada saludables. Evitemos los dulces, las golosinas, el tema del azúcar procesado, la azúcar refinada también. La miel, lo que más podamos, también la podemos evitar. Y todos los demás productos que sean ultraprocesados, que sean a base obviamente de harinas y de azúcares, no son recomendables de consumo cotidiano, sino muy esporádicamente para que no vayan a afectar o alterar nuestra salud. Finalmente, les comparto como este esquema de plato saludable, que es lo ideal que nuestro plato contenga en mayor proporción alimentos de origen vegetal. Por ejemplo, una ensalada fresca o vegetales al vapor o vegetales salteados puede ser una opción saludable de este nutriente. Esto, por ejemplo, en un almuerzo, en una cena, quizá en un desayuno podemos reemplazar esta parte de vegetales por una porción de fruta para tener siempre, como les decía allá al comienzo, tener el aporte de minerales provenientes de las frutas y las verduras. Una cuarta parte o quinta parte del plato, preferiblemente un cereal integral, puede ser una quinoa, puede ser avena, puede ser arroz, puede ser papa, puede ser plátanos, cualquiera de esas alternativas, pueden ser lentejas, puede ser frijoles. Y una cuarta parte o quinta parte, dependiendo también de la condición de salud de la persona, puede ser una proteína. Ya también va a depender del estilo de alimentación, si es vegana o si una persona omnívora, puede consumir proteína animal, puede consumir proteína vegetal. En el caso del ejemplo, puede ser una proteína animal, huevo, pollo, pescados o carnes. Y no menos importante, las grasas saludables. En este caso, el ejemplo, mostramos el aguacate, puede ser también adicionar el aceite de oliva a la ensalada, pueden ser de pronto semillas o frutos secos adicionados a las ensaladas o adicionados a alguna preparación. La idea es consumir cuatro grupitos de alimentos en cada comida principal para poder tener una comida, un plato equilibrado y que diariamente nos aporte los nutrientes que necesitamos. No es de pronto estar contando calorías, no es de pronto estar contando cuántos carbohidratos requiero consumir en el día, cuánto requiero de este otro nutriente. Llevándolo de esta forma o este esquema del plato saludable, que también es una opción que nos brinda la Organización Mundial de la Salud, es llevarlo o estructurarlo de esta forma para no tener deficiencias de nutrientes, para que sea lo más saludable posible y para no caer en excesos. Nosotros estamos en una población a nivel mundial que tenemos índices muy altos de sobrepeso y de obesidad, y más aún de sedentarismo después de todo este tema de la pandemia. Estamos teniendo muchos índices mayores de obesidad y de complicaciones o de comorbilidades asociadas, hipertensión, diabetes, alteraciones con los colesterol, los triglicéridos, y eso se corrige mejorando la alimentación. Tuvimos de pronto la particularidad de llenarnos de mucho carbohidrato, de mucha harina, de mucho producto a domicilio, que quizás no controlamos las cantidades que nos sirven y tendemos a comer mucho más de lo requerido y no hacemos actividad física. Entonces, por ende, la recomendación que les brindo en este momento es que los carbohidratos sean de consumo moderado, que no ocupe más de una cuarta parte del plato servido en cada comida principal, que escojamos siempre carbohidratos complejos y no carbohidratos simples, y siempre acompañémoslo, como vemos en la imagen, con su proteína
y los vegetales para que sea lo más equilibrado posible. Acompañemos nuestras comidas preferiblemente con agua o quizá con infusiones, con tés, pero no acompañemos nuestras comidas con bebidas gaseosas o con jugos de fruta, sino con bebidas que no aporten exceso de calorías para mantenernos dentro de lo más saludable posible. ¿Listo? Entonces, pues hasta acá en este momento está la presentación. Si de pronto han surgido dudas o inquietudes en estos minuticos que nos quedan, podemos proceder a resolverlas. No sé, Natalia, si hay alguna preguntita en el chat que no lo logro visualizar acá. No tenemos preguntas en el chat. Acabo de dejar un mensajito para quienes quieran habilitar su micrófono o quieran dejar sus consultas por escrito. Tenemos una consulta de Mariana que pregunta, ¿cómo sugerirías la incorporación de azúcares en niños pequeños? ¿A partir de qué edad y de qué modo? Bueno, como les decía en alguna de del tema de las creencias, el azúcar como tal no es necesaria. Por el hecho de ser niños no quiere decir que deban obligatoriamente comer azúcares o comer dulces. Es un mal hábito que hemos traído de generación en generación, que le hemos incorporado dulces a los niños. Sin embargo, lo que de pronto los médicos y el gremio de la salud sugieren, más no que debe ser siempre pues una camisa de fuerza, por decirlo de alguna forma, de que deba ser obligación, pero sugieren que en caso dado de que se necesite o que requieran o que quisieran incorporar azúcares en los niños pequeños, sea después de los 2 años y no antes de los 2 años. Lo ideal es que sean de pronto preparaciones hechas en casa donde nosotros mismos tengamos el control del azúcar que estamos incorporando, que en lo posible no sean productos con alto contenido de azúcar, ejemplo, un helado casero, un postre casero que podamos hacer muy controlado en azúcares o con endulzantes naturales como la stevia, por ejemplo. Si de pronto el niño va a una fiesta, un compartir con sus amiguitos, pues de pronto evitar que consuma exceso de dulces para evitar que el niño esté un poco más hiperactivo en función del azúcar. Tratemos en lo posible desde casa, desde que están pequeños, inculcar el hábito de que no consuman con frecuencia este tipo de productos de azúcares simples, sino que sean de consumo muy eventual, porque tampoco estamos exentos de que el niño pues lo vaya a consumir cuando no esté en presencia de nosotros, pero si les inculcamos ese buen hábito de no consumirlos desde pequeños, ellos van quedándose con esa información y va a ser mucho más fácil que ellos eviten y que cuando lo consuman no sea en exceso como muchos niños tradicionalmente lo tienden a hacer. Eli, Janet Centeno pregunta, ¿qué opinas de usar stevia en lugar de azúcar? Bueno, el lugar del azúcar es válido, es recomendable o particularmente yo lo recomiendo en vez del stevia utilizar en vez del azúcar, perdón, utilizar la stevia porque es un endulzante natural que de acuerdo a los estudios que se han hecho no aportan calorías, no tiene un impacto negativo a nivel de la sangre, del azúcar en la sangre, por lo tanto es válido y lo podemos incluir sin ningún inconveniente. Debemos tener en cuenta con la stevia que sea solo stevia. Puede ser utilizada la stevia natural o podemos utilizar stevia que ya venga de la industria, pero que su único ingrediente en el empaque sea stevia o extracto de stevia, porque hay algunas etiquetas que dicen en la parte de adelante del producto stevia, 0 calorías, pero va a mirar uno atrás los ingredientes y aparte de tener stevia, tiene edulcorantes o tiene azúcares, entonces siempre tener mucha precaución con eso. Pablo pregunta, en cuanto a las gaseosas, ¿son igual de malas las gaseosas sin azúcar que las normales? Realmente sí, aunque hay muchas personas que las consumen en reemplazo de las tradicionales, tienen el mismo impacto negativo a nivel sanguíneo. Los azúcares que contienen las bebidas gaseosas light o cero o sin azúcares
tienen edulcorantes que tienen el mismo impacto a nivel de la insulina. La insulina es la hormona que produce el páncreas para transportar los azúcares a la célula. Como nosotros tenemos esa percepción cuando tomamos el azúcar de que estamos consumiendo algo dulce, llega la señal al cerebro de que estamos supuestamente ingiriendo azúcar, el cuerpo dispara la insulina, pero al ver que no llega ninguna molécula de azúcar o de glucosa al cuerpo, pues no queda esa insulina libre en el organismo. Esto es lo que con el tiempo, lo que comienza a ocasionarnos es una resistencia a la insulina, que es un paso previo a una diabetes. Entonces, esto no lo ocasiona la stevia, como les decía, es de pronto la mejor alternativa, pero la sucralosa, la aspartame, la sulfame K, todos estos demás edulcorantes que contienen estas bebidas industrializadas, sí, tienen ese efecto negativo a nivel metabólico. Entonces, por eso generan el mismo impacto a nivel del cuerpo. No son la opción más saludable realmente. Tenemos otra consulta que dice, si se hace actividad física cardiovascular casi a diario, ¿los carbohidratos deberían ser más del 10% al día? Los carbohidratos simples igualmente deberían ser reducidos. Si hacemos actividad física cardiovascular, debemos echar mano o apoyarnos en los carbohidratos complejos, que son una fuente de energía importante que no van a disparar tan rápido el azúcar en la sangre. Ejemplos, hay carbohidratos, por ejemplo, como los cereales, como la avena, como por ejemplo los panes integrales, que pueden ser utilizados como fuente de energía para un entrenamiento. Las frutas, en el caso de los carbohidratos simples, también pueden ser utilizadas y son mucho más saludables que comerte un dulce, que comerte un chocolate, que comerte una golosina, que te va a subir muy rápidamente el azúcar, pero así como te la sube rápidamente, se baja nuevamente. Emily consulta si se puede consumir más de una palta al día. Bueno, dependiendo del tamaño, porque también hay unas que son grandes, que el tamaño de una porción normal debería ser, si es una palta o aguacate de tamaño promedio, pues digamos más o menos como así, ese tamaño, la cuarta parte de ese aguacate o de esa palta. Si es un aguacate o una palta Hass, de esos que son pequeñitos, podríamos consumirnos uno. Pero si de pronto es uno grande, una cuarta parte estaría bien. Porque de todas formas es grasa, a pesar de que es una grasa saludable, todos los excesos también tienden a transformarse en depósitos de grasa cuando ya el cuerpo no necesita esa cantidad, la va acumulando en el depósito de grasa. Y una consulta de Vanessa que pregunta, ¿se recomiendan todos los endulzantes artificiales que hay en el mercado que no elevan la insulina o es preferible usar uno totalmente natural? Preferiblemente usar la stevia, como ya les dije ahorita, que es totalmente natural y hasta el momento no hay estudios que hayan identificado que tiene ese efecto negativo en la sangre. Los edulcorantes artificiales pues sí pueden tener ese efecto negativo de aumentar la insulina. Otra consulta, volviendo al tema de las gaseosas que explicabas, ¿las sodas naturales o saborizadas también entran en esa categoría de no saludables o podrían ser una opción saludable? Pues no conozco cuáles son esas sodas naturales que mencionan en el momento. Tocaría de pronto ir a analizar un poquito los ingredientes del producto, a ver qué contiene realmente, si tiene algún edulcorante, para saber de pronto a ciencia cierta qué ingredientes contiene, porque realmente no las conozco. Una consulta, Emily, ¿es preferible en el desayuno comer pan integral o un tubérculo como una papa? Para mí, particularmente, y a mis pacientes, yo prefiero colocarles un tubérculo, como una papa, como una yuca, un camote, porque lo que les contaba en la clase, tiene una mejor respuesta a nivel de la glicemia por el aporte de fibra. No quiere decir que el pan integral sea malo, pero hay que saber escoger un buen pan integral. Muchos panes aparentan ser integrales, pero realmente es harina de trigo refinada con colorante caramelo para que sea morenito y algo de fibra muy mínimo. Entonces debe tener un buen aporte de fibra, los ingredientes deben ser lo más naturales posibles, que sea trigo molido, que sea de pronto de un cereal integral,
realmente integral para que sea una buena opción. O sea, en los mercados tradicionales quizá las marcas comerciales no son 100% integrales como tal. Por eso es preferible irnos a los alimentos naturales que nos ofrece la tierra antes que de pronto a los procesados. Janet consulta qué es el camote. ¿Tiene otros Es nombres? un tubérculo, ahora se me escapa de pronto eh, en otras regiones cómo se le llama. Ya reviso qué otro nombre recibe. Es como una batata. Se usa en el ceviche, es color naranja, dice otro comentario Acerca del camote. acerca del camote. Ok. El boniato, pregunta otra persona. Sí, sí, es ese mismo. Bueno, hasta aquí las consultas que hemos recibido, Eli. No sé si quieres dar Bueno, cierre. si no de pronto hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, pues me resta agradecerles a quienes se conectaron a la masterclass, agradecerles por su tiempo, por su espacio. Espero haber resuelto pues las inquietudes que tuvieran con respecto a la temática expuesta la noche de hoy. Y pues invitarlos también a participar o a vincularse a nuestra plataforma Opción Yo. Como les mencionaba al comienzo, estamos para transformar vidas, para brindarles la orientación que requieran en cuanto a nutrición, coaching y terapia o psicología, dependiendo pues de lo que requieran en el momento. Entonces, muchas gracias por su participación a todos. Con mucho gusto, Mariana, Emily y todas las personas que están conectadas. Gracias por su participación.